Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y todas. Bueno, azken ekitaldi honekin amaiera emango diogu, egun biko jardunaldi interesgarri eta importante hauei. Azken egunotan, behin baino gehiagotan errepikatu den ideiaren ildotik, hezkuntzarekin lotutako edozein alderdi lantzeko eta eraldatzeko ezinbestekoa da, eragile guztien artean dagokigun zeregin, sortzen diren zalantza eta arazo eta abarren aurrean gogoeta egitea, hitz egitea eta eztabaidatzea. Hala ere, ez genituzke jardunaldiak amaitu nahi, ikerketak hezkuntzan betetzen duen zeregin importantearen gainean berariaz esku hartzerik egin gabe. Eta xede horrekin Fadila Buganemi Andrea gonbidatu dugu gure jardunaldietan parte hartzeko. Fadila Buganemi es agente científica en la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, en el área de investigación socioeconómica. Ha participado activamente en la elaboración y puesta en marcha del 6º Programa Marco de Investigación Socioeconómica en Europa. Es una de las personas que más ha defendido la investigación orientada a la superación de la exclusión social. Y en este sentido es que Buganemi ha impulsado líneas de trabajo sobre desigualdades educativas, solidaridad y cohesión social, inmigración y lucha contra el racismo y la xenofobia, con el objetivo de orientar políticas educativas y sociales que contribuyan a una sociedad europea más igualitaria. En su intervención de hoy nos hablará, como ya hemos apuntado, sobre la importancia de la investigación en educación. Sin más, le damos la palabra a Fadila. Con esta intervención, como decía al principio, se clausuran estas jornadas que, se percibe que han despertado ilusión, que han permitido compartir cantidad de buenas prácticas en algunos centros y que desde luego nos indican que probablemente estamos en el camino correcto y en el que seguiremos con ilusión. Fadila, welcome. Thank you for accepting our invitation. We are looking forward to listen to you. Thank you very much. Well, first of all, hello everybody. Good afternoon. I'm really sorry that I cannot, as you can see, speak fast, and I cannot even speak Castilian. So sorry about that. You'll have to bear my English for this afternoon. Que escucharme en inglés. Me llamo Fadila Buganemi y yo trabajo para la Comisión Europea y trabajo en la DG sobre investigación y que se conocía como la DG 12, y he venido aquí para hablarles un poco sobre el programa socioeconómico de la DG Investigación. Sé que han estado hablando sobre la cuestión de la educación, sé que han estado también comentando sobre las familias, sobre temas comunitarios, y me gustaría decirles algo acerca de este programa, puesto que creo que, teniendo en cuenta lo que han estado comentando aquí durante todo el día, este programa quizás les parezca de interés, puesto que abordamos las cuestiones que ustedes han estado debatiendo aquí durante la sesión. La gente de fuera piensa que cuando se habla sobre la Comisión Europea es un solo edificio que está en Bruselas y donde todo el mundo se conoce a los demás. Bueno, pues no es exactamente así. En la Comisión hay 27.000 personas, entonces se podrán imaginar que no todo el mundo se conoce, ni mucho menos. Y que desde luego tampoco estamos todos en un solo edificio. Y es posible que sepan también que existe una dirección general específica, o la comisión se divide en dos direcciones generales, estoy seguro de que lo saben, y que abordan temas específicos como agricultura, competencia, pesca, etcétera. Pero hay una dirección general que aborda el tema de la educación y que antes de que presentara su dimisión, el comisario se conocía como la Dirección General 22. Después de
dejar el comisario el puesto, decidimos hacerlo un poco más práctico, con lo cual eliminamos las cifras, los números, y decidimos darles nombres a las DGs. Entonces, la DG sobre educación y formación no es ya la DG 22, sino que es la DG Educación, Formación y Cultura. Pero también deberían saber que no se trata de la única DG que aborda cuestiones de educación. Hay otra para la que trabajo yo que tiene que ver con la investigación. Entonces, no estamos hablando de los programas de educación, puesto que estoy segura de que los conocen perfectamente, como Sócrates, Leonardo, Erasmus, etc. Aquí estamos hablando de la investigación en la educación. En la DG de investigación, la mayoría de los programas tienen que ver con la ciencia pura y dura, o las ciencias exactas, según lo queramos definir. Y después tenemos un programa pequeñito que tiene que ver con las ciencias blandas, tal y como las definen, y que es el programa de investigación socioeconómico en el que trabajo yo. Y este programa siempre ha abordado las cuestiones de la educación, de la formación y también la cuestión de la familia como elementos centrales del programa o como una de las prioridades. Y ahora me gustaría hablarles un poco sobre este programa específico. Un par de comentarios muy técnicos antes de enseñarles un par de transparencias, si fuera posible. Deberían saber que este programa, en francés tenemos una expresión, decimos que es el padre pobre, que es el padre pobre de los demás programas. Este es un programa muy pequeñito cuando se compara con los demás, con el nuclear, con el de energía, con el de transportes. Bueno, nuestro presupuesto no es nada en comparación con los demás programas, pero aún así tenemos 225 millones de euros para 5 años, lo cual no es nada en comparación con los grandes programas, pero aún así sigue siendo algo. Y podemos ver que las ciencias sociales son el variante pobre, pero no solamente en la Comisión, sino también en todos los demás países de la Unión Europea. Yo no sé si el País Vasco es una excepción, y si lo fuese, estaría encantada de que me lo contaran así. Desafortunadamente tengo que decir que en la mayoría de los países a los que yo voy, el programa socioeconómico por lo general se lleva a cabo en las universidades y es el programa que tiene grandes recortes presupuestarios, también tiene muchos problemas con los recursos humanos. Entonces, aunque este programa, digamos que no sea uno de los mayores, sigue siendo uno de los programas importantes con 225 millones de asignación que nos permite hacer alguna que otra cosa y con un poco de suerte con ustedes. Me gustaría hablarles a continuación sobre este programa socioeconómico específico. ¿Piensa que podría proyectar algunas transparencias? ¿Sí? ¿Así? Bien, funciona. Perfecto, la tecnología. Este programa se llama Ciudadanos y Gobernanza en una sociedad basada en los conocimientos. Le dimos ese nombre, pero tengo que decir que lo hicimos por razones políticas. Le podríamos haber dado otro nombre, podríamos decir que el programa era un programa de investigación socioeconómica y de humanidades. E insisto en ello, puesto que es la primera vez en la que las disciplinas que pertenecen a las humanidades, es decir, literatura, filosofía, antropología o lo que sea, son especialidades de las letras. Saben que ha habido muchos debates entre los científicos sociales respecto a saber si tal o cual disciplina pertenece a las letras. Pero todo ello pertenece a este programa que se titula Ciudadanos y Gobernanza en una sociedad de los conocimientos. Y este programa se ciñe a la filosofía a más largo plazo y que tiene que ver con la investigación del área europea y que es la primera entrada de esta diapositiva. Entonces, ¿qué es este área de investigación europea? Cuando el comisario Philippe Busquin, cuando se nombró el comisario, como saben, cuando se nombra a un nuevo comisario, todos ellos quieren tener algo especial, algo nuevo.
to their name. Y eso es algo que siempre se adhiere a su nombre y la gente les recordará. Pero la idea de nuestro comisario, desde hace unos 3 años, consiste en intentar establecer un área de investigación europea. What is the idea? ¿Y cuál es la idea? La idea que tenemos detrás de todo esto consiste en intentar integrar la investigación en Europa, lo cual significa que la idea del comisario consiste en intentar eliminar la fragmentación que se está produciendo en Europa en el campo de la investigación, no solamente en el campo de las ciencias sociales, sino que tenemos una fragmentación global de la investigación. Hablemos de la física, o de la química, o de las ciencias naturales, o lo que sea. Entonces, la idea consiste en establecer un área de investigación europea. Y este programa de investigación socioeconómica forma parte de toda esta filosofía. Me gustaría decirles algo más ahora acerca de este programa en concreto. La idea, como pueden ver en esta diapositiva, siempre traigo diapositivas para que sea un poco más fácil de comprender. Lo que queremos hacer es apoyar y desarrollar las ciencias sociales y las letras humanidades en Europa. Y también queremos asegurarnos de que exista una integración de estas dos áreas en Europa. Aunque les tengo que confesar algo, la investigación en Europa sí que está fragmentada, sin ningún tipo de duda. Pero yo creo que la razón es, o digamos que la fragmentación más importante afecta a las ciencias sociales, y ustedes lo saben perfectamente bien, y es que estas ciencias sociales están incrustadas en el contexto nacional, o en el contexto regional, o incluso local, puesto que cuando hablamos de las ciencias sociales estamos hablando de paradigmas intelectuales, y está claro que esto difiere de un país a otro, o de una región a otra, y la idea que tenía el comisario consiste en intentar integrar estas investigaciones que se están llevando a cabo en toda Europa para intentar tenerlo situado a un nivel europeo. ¿Qué es lo que intenta conseguir este programa como objetivo? Les voy a decir algo sobre la filosofía y después pasaré a la esencia del programa y para que vean qué cosas son de interés para ustedes. La cumbre de Lisboa, en primer lugar. Yo creo que fue bastante importante, puesto que este programa intenta responder a la estrategia de la cumbre de Lisboa. Pero ¿qué es lo que intentaron hacer? Quizás se enterasen de la famosa frase pronunciada en esa cumbre que decía que la Unión Europea tenía que intentar convertirse en la economía más competitiva del mundo, con más empleos y mejores empleos y con una fuerte cohesión social como trasfondo. Y esto es una frase que la acabo de pronunciar, puesto que la encontrarán en cualquier documento de la Comisión. ¿Pero por qué la cito? Bueno, porque para mí es importante recordar que hay dos cosas en las conclusiones de Lisboa. Tenemos el capítulo económico y el capítulo social. Y si hay una única cosa que deberían recordar de este programa, es que no consideramos que los aspectos económicos y sociales sean ni compartidos ni autónomos. Lo que nosotros pensamos es que no podremos tener ningún tipo de crecimiento sin lo social y que no podremos tener nada de cohesión social sin intentar conseguir una economía fuerte. Es, por lo tanto, importante reunir ambos componentes. Creo que se trata de un tema crucial. Hay que dejar de creer que la economía será capaz de desarrollarse sin tener en consideración los problemas sociales y viceversa, puesto que estos dos aspectos forman parte de la misma sociedad y tenemos que abordarlos conjuntamente. Y diría que si tienen que recordar algo de este programa es precisamente lo que acabo de decir. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre los contenidos. En el programa tenemos 7 apartados importantes. Los 3 primeros, el primero tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con la creación, distribución
y diseminación de los conocimientos. La gran idea de la Comisión Europea consiste en establecer una sociedad de los conocimientos. En nuestro pequeño programa decidimos cuestionar la noción de los conocimientos. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente? ¿Qué es esta sociedad del conocimiento? ¿Qué es esta sociedad de la información que la gente nos está presentando? Y después tenemos el segundo capítulo, que yo creo que es de interés para ustedes. El segundo capítulo tiene que ver con las opciones y las alternativas para el desarrollo de la sociedad de los conocimientos, y después tenemos una serie de tópicos que abordan la educación, la formación, y que abordan temas de familias y que abordan temas de esta índole, aunque volveré sobre ello dentro de unos minutos. Y después tenemos un tercer capítulo relacionado con la variedad de caminos que conducen hasta la sociedad de los conocimientos. A continuación aparece el cuarto conjunto o el cuarto capítulo de ítems que se refiere a las implicaciones derivadas de la integración y ampliación europea, seguido por cuestiones de democracia, de responsabilidad y nuevas formas de gobernanza. El sexto apartado tiene que ver con la resolución de conflictos en el mundo, y tengo que decir que especialmente en el momento actual se trata de una cuestión crucial. Y tenemos el último capítulo relacionado con las nuevas formas de ciudadanía e identidades culturales. Y ahora les voy a decir alguna que otra cosa sobre un tema que es de interés para ustedes, es decir, la educación, la formación, la educación informal y las familias. Y este es el segundo conjunto de temas. Me gustaría que supiesen que este es un programa que se creó hace 10 años, y en estos últimos 10 años la cuestión de la educación y las cuestiones familiares siempre han sido las dos prioridades más importantes del programa. Entonces, ¿cómo funcionamos en Bruselas? ¿Qué es lo que hacemos? Es muy fácil. Lanzamos con bastante frecuencia una serie de propuestas, publicamos las propuestas, y después los investigadores de toda Europa contestan a estas convocatorias para la presentación de propuestas. Yo espero que estén ustedes interesadas. Si tienen éxito, la Comisión Europea se pone en contacto con ellos para trabajar durante 3 a 5 años. ¿Y cuáles son estos proyectos a los que me refiero? Son proyectos de investigación que tiene que ver con un tema específico y que los investigadores de toda Europa deciden abordar y trabajan sobre estos proyectos. Yo me responsabilizo de la cartera que tiene que ver con la exclusión social y la segregación social. Entonces, en mi cartera de actividades están todos los proyectos de investigación relacionados con la pobreza, la segregación social, las desigualdades y la migración, las llamadas conductas criminales, conductas desviadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden contestar a nuestro programa? Puesto que igual están pensando que está muy bien, que les suelta este rollo tecnocrático, pero ¿cómo funciona? Bueno, pues es muy fácil. Deben participar por lo menos 2 países, son proyectos europeos. No puede ser un proyecto que provenga solamente de un país. Tienen que ser como mínimo 2 países involucrados en una propuesta. Entonces, como mínimo 2, y tengo que decirles que la media se sitúa en torno a los 5 o 6 países, lo cual significa que serían 5 o 6 colegas que provienen de diferentes países que podrían venir junto con ustedes para presentar una propuesta conjuntamente, y que deciden trabajar sobre un tema concreto, mandan sus propuestas a Bruselas, y si son elegidas, ustedes trabajan con nosotros recibiendo nuestra financiación. Y lo que les puedo decir es que ahora mismo hay una convocatoria abierta y que la fecha tope es el 15 de abril, que es el martes. Pero bueno, este es el primer plazo límite. Hay otro plazo límite, y que es el día 10 de diciembre de 2003, lo cual, digamos, les da algo más de tiempo. Estemos hablando del plazo abierto o estemos hablando del siguiente plazo, digamos que las
cuestiones de la familia y de otras áreas son asuntos totalmente abiertos. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando hablamos sobre educación? Queremos decir qué es lo que ustedes van a decidir. Siempre hacemos unos borradores muy generales para las propuestas, puesto que queremos que ustedes decidan el tema sobre el cual quieren trabajar. Y lo que podrán encontrar en esta convocatoria son, por ejemplo, nuevas formas de educación formal e informal. Sí que sabemos ahora que las escuelas no son los únicos lugares donde se imparte educación. Sabemos que están sucediendo muchísimas cosas en las asociaciones, en las estructuras familiares, en muchas estructuras diferentes que tienen que ser abordadas para poder comprender qué es lo que queremos decir por el término de educación. Hablemos de educación formal o de educación informal. También podrán encontrar otros temas como el aprendizaje permanente. Este es un tema que ha sido uno de los puntos de interés más importantes para la Comisión Europea. ¿Qué es lo que queremos decir con ello? Quizás sepan que algunos centros han adoptado este sistema. Son colegios o universidades abiertas a aquellas personas que no tienen la edad adecuada, entre comillas, para ir al colegio, pero que ahora han decidido volver al colegio, puesto que antes no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran más jóvenes o por muchos motivos diferentes. Entonces, nosotros hemos abierto este tipo de centros y nos gustaría saber qué es lo que hay detrás de esta solución del aprendizaje permanente. Pero también en esta convocatoria se plantea la cuestión de la familia. Y este es un tema importantísimo para la Comisión Europea, puesto que si analizamos cómo se redactó el programa hace un par de años, podemos ver que la palabra familia, ni tan siquiera aparecía por aquel entonces. Y fue una elección política. Y en aquel momento habíamos decidido utilizar un enfoque holístico. Es decir, no ir directamente a las personas, ni siquiera ir a las comunidades, sino que sencillamente queríamos permanecer a un nivel de la sociedad en general y abordar las cuestiones sociales, las cuestiones de desigualdades o las cuestiones que tienen que ver con nuevas fórmulas de trabajo o de empleo, el paro, evidentemente, etcétera, etcétera, pero siempre hecho a un nivel de la sociedad. Esto ha cambiado por completo, puesto que ahora en la convocatoria aparecen cuestiones específicas que abordan temas tales como la familia e que incluso abordan las cuestiones relacionadas con personas a título individual. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos enfrentado al hecho de que la sociedad que pensábamos que conocíamos ha cambiado por completo y que los valores que también pensábamos que conocían han cambiado radicalmente. De allí que hayamos tenido que tener en consideración estos cambios sociales e intentar reflejarlos a través de estas distintas convocatorias. Entonces, en la convocatoria podrán comprobar que está totalmente abierta, como sucede con la que tiene el plazo en diciembre, pero ahora estamos abordando temas cruciales de las nuevas fórmulas vitales de las familias, aunque la cuestión crucial de la desigualdad de géneros es otro asunto que se aborda. ¿Y qué es lo que queremos decir por la igualdad entre hombres y mujeres, que todo el mundo está comentando? ¿Qué es lo que significa para una mujer tener un empleo? ¿Qué es lo que significa desde el punto de vista de los sacrificios que hay que hacer? Si ella hace sacrificios en el trabajo o si tiene que hacer sacrificios en su vida personal. ¿Qué es lo que queremos decir por este tipo de cosas? Son cuestiones cruciales que ahora hemos decidido analizar.
e incluso hemos ido más allá de ello. Incluso hemos decidido abordar las cuestiones a nivel individual de cada persona, puesto que los investigadores nos han dicho, eso es algo que no hemos decidido en Bruselas, no son los tecnócratas los que repentinamente cuando se levantan una mañana deciden cambiar todo el programa, no. Es porque hemos estado hablando con los investigadores y ellos nos dijeron que realmente teníamos que tener en consideración esta cuestión relacionada con las comunidades y esta cuestión relacionada con las personas que hasta el momento hemos ignorado por completo. Entonces, esta cuestión de nuevos valores de las personas o nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de trabajar, es algo que se está teniendo en consideración. Entonces, quizás para concluir, puesto que no quiero hablar durante demasiado tiempo, y si tuvieran sus preguntas, siempre tendríamos la oportunidad de contestar aquí o de vernos informalmente fuera de estas salas. Pero digamos que para los científicos sociales existe una oportunidad en Bruselas. Y estos proyectos que les acabo de comentar son proyectos de ámbito europeo. La financiación media se sitúa en torno a 1,5 o 2 millones de euros durante unos 3 años. No es el paraíso, ni mucho menos, pero no está mal. Y quizás les sirva de ayuda para que puedan hacer lo que ustedes querían o deseaban hacer, pero que no acababan de encontrar ni las fórmulas, ni los mecanismos, ni el presupuesto necesario. Me gustaría acabar diciéndoles lo siguiente. Deben considerar que el programa propuesto por Bruselas es su programa y no es el programa de nadie más. Y yo creo que la gente tiene que dejar de pensar que nosotros en Bruselas vivimos una especie de torre de marfil que está totalmente separada del resto del mundo y que hacemos lo que nos da la gana. No, este programa les pertenece a ustedes y estamos a su entera disposición. Y a aquellos que estén interesados les daré mis detalles personales y por favor llámenos, pónganse en contacto con nosotros, aprovéchense de nosotros, puesto que este es su programa y estamos a su entera disposición para intentar ayudarles y darles los medios que quizás no tengan a su alcance en sus universidades y centros de investigación. Y ahora me detendré aquí para no hablar demasiado tiempo. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Fadila, for your words. Bueno, eta beste gabe, así como hemos comentado al inicio, vamos a estas jornadas.